Buenos días familia, qué rico tenerlos aquí esta mañana, que Dios nos regala una vez más, donde podemos compartir la palabra de Dios en reflexiones espirituales con su servidor, el diácono Luis Carlos. Hoy jueves eucarístico continuamos celebrando la 32ª semana del tiempo ordinario y hoy Jesús Eucaristía está presente en el Santísimo Sacramento del altar en muchas parroquias alrededor del mundo. Oramos por tantas necesidades que todos nosotros tenemos y esa sed de Dios que no logramos saciar nunca. Hoy más que cualquier otro día necesitamos de la intercesión de Mamá María, la Madre de Jesús. Ella es intercesora de todas nuestras necesidades. Y créanlo, hermanitos, de por cierto que si tú invocas la ayuda de Mamá María, ella va a venir a tu auxilio. Hoy también estamos celebrando la memoria de San Josafat. Él fue un obispo y mártir de nuestra Madre Iglesia. Y bueno, ¿qué podemos decir del obispo y mártir Josafat? Él nació en Polonia por allá por el año 1580, de padres nobles. Él llegó a ser el primer gran líder de los católicos rutenos o uniatos, como les llamaban los antiguos cismáticos, o sea, gente que se habían separado de la iglesia y que regresaron. Ellos habían vuelto a la iglesia mediante el tratado de Brest-Litovsk en 1595. Y entonces Josafat entró en la orden de San Basilio, teniendo 20 años de edad solamente, y hizo muchas cosas porque la reformó, y no la orden de San Basilio, dándole un carácter más activo. Así que de esta manera se dio a conocer mucho su sabiduría y conocimientos que su propio pueblo lo recomendaron al Papa para que rigiera sobre ellos como arzobispo de Polos en el año 1617. Sí, así que le pedimos a San Josafat, obispo y mártir, hoy jueves, noviembre 12, que interceda por todos nosotros. Bueno, hermanitos, las lecturas de hoy tenemos una lectura muy interesante porque es una carta de San Pablo a uno de sus amigos, hermanos muy importantes, y ese se llama Filemón de Colosas. Y la carta de Filemón está tomada del verso 7 al 20. Es solo una carta, eso no es un libro, es una carta solamente. Y leemos del 7 al 20. Filemón de Colosas, él tenía un esclavo de nombre Onésimo. Lo han podido escuchar muchas veces en los evangelios. Y hermoso nombre para un esclavo, pues Onésimo quiere decir útil. Onésimo se escapa y se va a Roma, donde espera desaparecer en medio de la muchedumbre de la gran ciudad allá en Roma. Por casualidad y felizmente para él se encuentra con el apóstol Pablo, a quien había conocido en casa de su amo. En ese momento Pablo está preso en Roma, pero goza de algunos privilegios de preso, como poder salir acompañado de un policía. Onésimo se convierte y él es bautizado por la predicación de Pablo, después de lo cual Pablo lo hace repatriar a casa de su antiguo amo con una carta de recomendación que es la que hemos leído, o ustedes pueden leer en su casa, la carta a Filemón, que es muy cortita, ¿sí? Así que se las recomiendo mucho. El salmo que estamos orando, hoy oramos con el Salmo 145. El Señor ama al hombre justo. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. ¿Sí? Un hermoso salmo donde se alaba de que el Señor está siempre con el hombre justo.
Bueno, el Evangelio lo tenemos, continuamos leyendo al Lucas, el evangelista Lucas, y hoy tenemos el capítulo 17 del 20 al 25, y lo leo. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo esto a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues, así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo. Así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como podemos ver, el reino de Dios ya está entre ustedes, le dice Jesús a los fariseos que le están preguntando. Tenían al mismo Jesús enfrente de ellos y no lo podían reconocer. Con nosotros está y no lo reconocemos. ¿Sí? Tenemos a Jesús enfrente de nosotros, el pobre, el necesitado, el marginado, el preso. Ese es el mismo Cristo que está allí pidiéndonos ayuda. El reino de nosotros está aquí presente, pero nosotros no somos capaces de reconocerlo porque no podemos quitarnos esas vendas que tenemos en nuestros ojos. Dice que el demonio también sabe citar escritura, y eso es importante decirlo porque el reino de Dios, ya que está en medio de nosotros, muchas veces se nos va a presentar de distintas maneras y tenemos que nosotros aprender a reconocer a dónde está el reino de Dios. Muchas veces en nuestra casa, muchas veces en el trabajo, muchas veces en ese hermanito necesitado que tiene el COVID-19, muchas veces esa persona enferma de depresión que está considerando un suicidio, qué sé yo. El reino de Dios está aquí presente, búscalo. Órale a Jesús, Padre Todopoderoso. Oremos para que Él pueda revelar su palabra a todos nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos regales la gracia de poder ser fieles a ti y a tu palabra que nos llena de vida. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer dónde está tu reino. Señor, yo creo en ti, confío en ti y creo en tu misericordia. Espero en tu misericordia hacia mí y hacia mi familia. Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y sea misericordioso contigo. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ti y toda tu familia. Amén. Que Dios te bendiga. Bye.